Dice así: 3 veces al año se postrarán todos tus varones ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, en las fiestas de pan sin levadura, de las semanas y de las cabañas. Y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Les invito que se pongan de rodillas y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por habernos traído a cada uno de nosotros que estemos aquí, Señor. Perdona nuestros pecados, somos pecadores delante de ti, no somos justos. Y te pido que nos das la bendición en esta hermosa mañana. Ojalá que salimos llenos de tus bendiciones, Señor. Y le pido al hermano que va a predicar de tu palabra, Señor, que tú le das el entendimiento, nuestra sabiduría, Señor. Y eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Bien. Hermanos, el Señor Jesucristo dice en su palabra que ha puesto los tesoros tan valiosos en vasos de barro. Pero yo creo que el Señor se equivocó esta mañana, porque buscó un barro que ya se está desbaratando también. Pero acordémonos, hermanos, acordémonos, hermanos, que el Señor dice en su palabra que no tengamos temor, porque su gracia y su poder en las flaquezas se manifiestan. Esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo hace mucho tiempo me empezó a impresionar con el tema de esta mañana. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor, desde que escogió a su pueblo, no lo dejó sin instrucción. Dios siempre ha dado instrucciones a su pueblo. Y hermanos, ustedes pueden notar, no sé si pusieron en la pantalla lo que íbamos a presentar esta mañana, pero no lo veo. Así entonces vamos adelante, vamos a ver si nos puede poner. El tema de esta mañana, hermanos, es principios bíblicos para gastar el dinero. A veces nosotros pensamos que Dios nos da el dinero para gastarlo como se nos antoja. Y tenemos ese derecho, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios, hermanos, vean ahí. La palabra de Dios dice principios bíblicos para gastar ¿qué cosa? El dinero. Pero leímos en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Lo que dijo la palabra de Dios esta mañana. Voy a invitarles a que inclinen sus frentes, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Querido Padre Celestial, reconocemos que tú eres el dador de la vida.
que tú eres el dador de la riqueza, pero que tuyo es todo lo que hay sobre esta tierra. Por eso esta mañana queremos aprender de los principios bíblicos, Señor, para invertir, para gastar nuestro dinero. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos aliente para poder comprender de qué manera tú quieres que nosotros invertamos las bendiciones que tú nos concedes. Rogando todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, leímos en Deuteronomio 16, 16 y 17. En el pueblo de Israel, hermanos, se originaban fiestas. Las de las cabañas, las de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Pero hay una cosa que quiero que entendamos, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo sacó de Egipto al pueblo de Israel, hermanos, tuvieron que luchar, tuvieron que guerrear para ganar las tierras que el Señor les había prometido darles. Pero, hermanos, la tierra donde el Señor metió al pueblo de Israel no era una tierra árida, no era una tierra vacía, era una tierra cultivada, era una tierra que producía, hermanos, riquezas grandes. Y si no, acuérdense cuando Josué y Caleb fueron a recorrer la tierra, dice la palabra de Dios que entre dos traían un racimo de uvas. ¿Qué tan productivo era esa tierra? Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios en el primer método o principio bíblico que nos está dando la palabra de Dios es suplir las necesidades de la obra de Dios. ¿Qué le dice al pueblo de Israel Moisés? Cuando todos tus varones vengan, dice, a adorar en el lugar, dice, donde Dios ha pedido que ustedes vengan. ¿Qué dice el texto, hermano? Ninguno, escuchen bien, hermano, ninguno se presentará con las manos, ¿qué? Con las manos vacías, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno debía de dar de la bendición que había recibido. Y esa bendición no era poca, hermano, porque ellos cosechaban trigo, de todos los bienes que la tierra produce, uvas, tenían de todo ellos. Tenían también ganado, porque las tierras a donde ellos conquistaron tenían tantas riquezas, hermano. Tenían oro, tenían plata, tenían todo, hermano. Pero ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hermano. Esas dos personas que están ahí, ¿ustedes creen que están siguiendo los principios bíblicos? ¿Qué están haciendo esas dos damas ahí, hermano? Gastando en lo que ellas creen que es lo necesario. La primera persona que está a mi derecha, a la izquierda tal vez de ustedes, ya no hay mano donde se pongan bolsas. La pregunta es, ¿lo necesita? Posiblemente no, pero tiene esa joya por comprar, tiene el dinero para comprarlo y nadie se lo puede impedir. Pero si ustedes ven allá atrás, está la iglesia. ¿Qué hay en la iglesia, hermanos? ¿Qué hay? ¿Nada? Está sola allá. Así es como los cristianos, hermanos, en nuestro tiempo estamos dejando la iglesia de nuestro Dios. Sola. Venimos a la iglesia, pero no tenemos voluntad de ofrendar a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿te ha bendecido Dios durante la semana? Amén. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué depende? De cada quien, hermano. ¿Mande? De cada quien. Por eso, pero la pregunta es, ¿te ha bendecido Dios o
o no te ha bendecido. Si el Señor te ha bendecido, no tienes excusa, hermano. Amén. Porque hay una cosa, hermano, el pueblo de Israel tenía sus terrenos llenos de fruta, llenos de todo. ¿Cómo están las tiendas a nuestro alrededor ahora? ¿Están vacías o están llenas? Están llenas. Y cuando tú llegas a la tienda, ¿qué es lo que haces? Sacar tu billetera y comprar todos los víveres que tú necesitas. ¿Hay o no bendición? Mis queridos hermanos, a veces nos comportamos egoístas. Solo queremos para nosotros. Hay un dicho vulgar en mi tierra, hermanos, que somos como el asadón, solo para adentro. Deberíamos de ser, hay otro instrumento allá que le llaman la coa, no sé cuántos la conocen. Es una palita corta que usted va empujando y va cortando el monte, pero esa nunca echa sobre ella. Todo el tiempo está empujando hacia afuera. Ojalá y nosotros fuéramos así, hermano. Que diéramos con dadivosidad, mayormente para la obra de nuestro Dios. Pero hermanos, vayamos a Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Se acuerdan de memoria, hermanos? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y hay que, hermanos. Alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios, hermanos? La iglesia. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no hay alimento en la casa del Señor? Porque somos egoístas. Eso. Porque queremos todo para nosotros. Hermanos, tú ganas $500 a la semana. Mínimo. Porque tu servidor gana poco. Pero de esos $500, ¿cuántos te está pidiendo el Señor? A ver, $50. Hermanos, qué duro es para una persona egoísta soltar $50. Pero qué más difícil es para el que gana $1,000. Qué más difícil es para el que gana $10,000. Y si nos seguimos así, ¿qué para el que gana $100,000 a la semana o al mes o al año? El Señor está diciendo aquí, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuánto es el diezmo de 100,000 pesos o dólares? 10,000. Si te llega eso a tus manos, hermanos, ¿qué es lo primero que dices? Con $10,000 yo doy el enganche de un carro nuevo. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en nuestro propio beneficio, no en el beneficio. Y ese es el principio número 1, hermanos. Ver por las necesidades de la obra de Dios. Y luego, Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. Principios bíblicos para gastar nuestro dinero. Pero hermanos, el siguiente principio bíblico, aquí es donde a veces nos echamos un poco para atrás. Porque dice suplir las necesidades propias. ¿Qué está haciendo las dos muchachas ahí? ¿Qué están haciendo, hermano? ¿Están supliendo o no? Pues lo que están comprando es, según ellas, su necesidad propia, su necesidad personal. Pero el problema es con qué intención ellos están gastando el dinero. Dice Eclesiastés 5:19, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes
y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es ¿qué? Don de Dios. Dios nunca se ha opuesto a que tú ganes dinero. Dios nunca se ha opuesto a que tú seas rico. El problema es, ¿te estás preocupando realmente por tus necesidades propias? ¿Es el dinero tu necesidad máxima en tu vida personal? Hoy estudiamos, hermanos, una lección que nos marca un detalle diferente. ¿Cuál es tu prioridad personal según la lección de la escuela sabática? ¿La fe? La pregunta es, ¿eres rico en fe? Hermanos, es algo serio esto, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vio que nuestra fe es tan mínima. No es ni siquiera como un grano de mostaza. ¿Qué tan poca fe? Y a Pedro se lo dijeron clarito, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos queridos, la duda en el ser humano es natural. No creemos. Porque si nosotros creyéramos, hermanos, la iglesia no estaría así. Tal vez la necesitaríamos ampliar. Porque sentiríamos la necesidad de venir a buscar la bendición de nuestro Dios. Pero no es así. Y vean lo que dice Isaías 55:2, hermanos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. La pregunta es, hermano, ¿en qué estamos gastando nuestros recursos? ¿En qué estamos gastando nuestro dinero? ¿En pan? Es posible que esas dos pobres muchachas no tengan un bocado de pan al llegar a su casa, pero tienen bolsas nuevas para presumir a sus amistades, pero están vacías en su interior. Y el Señor quiere que nosotros seamos llenos por hacer caso a las instrucciones de nuestro Dios. Pero el tercer principio, hermanos, es algo que tiene que ver muy en serio con nosotros, y es ayudar a los pobres. ¿Se preocupa por un pobre, un egoísta? No, él quiere todo para sí. No se está fijando en aquel pobre que está en la calle pidiendo una moneda o algo para alimentarse ese día. Cuando tú estás yendo a tu casa y estás comiendo y estás aventando al bote de la basura todo lo que te sobró de lo que guisaste, hermano. La palabra de Dios nos está dando instrucciones que debemos preocuparnos para ayudar a quienes, a los pobres. Y vean lo que dice Deuteronomio 15:11. A veces nosotros pensamos, bueno, si era el pueblo de Dios. Pero vean lo que dice este texto. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Por qué dice el Señor esto, hermano? Que no faltarán menesterosos en nuestra tierra. ¿Qué sentido tiene esto, hermano? Que la tierra no es de nuestro Dios. Si el Señor en su palabra dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si yo tuviera hambre, dice, ni te lo diría a ti. Pero sin embargo aquí nos está diciendo que los pobres y menesterosos siempre estarán. Y ustedes se acuerdan, hermanos, lo que sucedió
cuando aquella mujer quebró el frasco de perfume para ungir los pies del Señor Jesucristo. Inmediatamente hubo quien saltó, ¿verdad? Oh, esto se debió de haber venido por esta cantidad. ¿Y dárselo a quiénes? Él dijo, sí se preocupaba por los pobres. O quiso aparentar delante del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pero a mí no. El Señor ya estaba en los últimos momentos de su ministerio en esta tierra. Y esa mujer tuvo la percepción, hermanos, en agradecimiento a lo que Dios había hecho por ella. Invertir todo un año, hermanos, de salario para comprar ese perfume, para ungir al Señor Jesús. Pedro también se sorprendió. ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, yo vine a tu casa, no me lavaste ni los pies. ¿Y esta qué dice? Aún con su cabello y sus lágrimas ha ungido mis pies. Hermanos, esto es preocuparse por los pobres. Dice, la cuarta parte dice, aquí en esta parte me llamó mucho la atención, hermanos, porque no es un pedido, ni es una amonestación. Busquen ustedes en Levíticos 25, 35. Y si alguien tiene la oportunidad de leerlo, por favor quisiera oírlo para que se oiga nuestras Biblias en nuestras manos. Levítico 25, 35. ¿Qué dice el Señor ahí, hermano? Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero que vivirá contigo. Muy bien. Cuando tu hermano empobreciere, dice, y se acogiere a ti, tú lo ampararás como extranjero y forastero vivirá contigo. Si leemos en el mismo capítulo, en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, verso 7 al 11, encontraremos otra parte que nos habla acerca de esto, hermano. Pero Dios ha usado a sus grandes hombres para amonestarnos a nosotros, para dejar estos principios en claro, hermano. Dice lo que dice el gran proverbista, hermano, en Proverbios 3:27, ¿qué dice? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermano, hay ocasiones en que mucha gente llega a tu hogar pidiendo algo y tú lo tienes, pero sin embargo se lo niegas. ¿Qué estás haciendo en ese momento, hermano? Estás desobedeciendo un principio que dice: Dios ordena que ayudemos a los pobres. No está diciendo Dios suplica. No está diciendo Dios, ay, si quieres puedes ayudar al pobre. No, es una orden que Dios ha dado que nosotros veamos por los pobres. Mis hermanos, a veces las cosas nos ponen en perspectiva, Señor, para que consideremos. Muchos hermanos reclaman: ¿por qué el Señor se aleja de mí? ¿Por qué el Señor no me está bendiciendo? Hermanos, porque estamos descuidando los principios bíblicos para gastar nuestro dinero. No estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso no vienen las bendiciones. Miren lo que dice Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré cuando tienes contigo que darle. ¿Qué tal si para esa persona que llegó a tu casa no existe el mañana? ¿Cómo vamos a quedar nosotros, hermanos?
Si esa persona que llegó a pedirnos una ayuda, al siguiente día ya no existe. Por eso el Señor nos ordena que nosotros nos preocupemos por los pobres. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces son ángeles que Dios envía para que te prueben. ¿Qué corazón tienes? ¿Qué amor tienes por aquella persona que te va a buscar a ti para que le ayudes, hermano? Es una orden de Dios. Vean lo que dice Isaías 58:7, hermano. No es que partas tu pan con el hambriento y al pobre metas en casa, cuando veas al desnudo lo cubras. Proverbios 3:28 dice, lo cubras, dice, y no te escondas de tu hermano. A veces, hermano, tal vez tocan en la puerta y mucha gente hace sus puertas con ciertos agujeritos de vidrio así, ¿verdad? No abren la puerta, simplemente ¿qué? Ven hacia afuera. Y si es un menesteroso, no hay nadie en la casa. No abren la puerta. Hermanos, si ellos supieran los principios bíblicos, abrirían su puerta y le darían la bienvenida a ese que llegó a pedirse, porque es una bendición de Dios que te está probando qué tan generoso eres. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros consideremos. Fíjense lo que dice San Lucas 3:11, hermanos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y él haga lo mismo. Ay, esa túnica que tengo, ¿cómo se la voy a dar a él? Al rato la traigo toda sucia. No, esto que tengo de comida, no, ya no, ¿cómo se lo voy a dar? Es mejor que yo lo tire, pero no dice le voy a avisar de nuevo para que esta persona coma. ¿Se dan cuenta, hermano? A veces tenemos que tener cuidado con las órdenes de nuestro Dios. Romanos 12:13, hermanos. Anoten esos textos porque son principios bíblicos y órdenes del Señor. Compartiendo para las necesidades de quién, dice la palabra de Dios en Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? ¿Necesitamos nosotros de esos santos, sí o no? Son los pastores, son los misioneros, son los que nos traen el evangelio para predicarlos a nosotros, hermanos. Esos son los santos. Pero esos santos también comen, esos santos también visten, esos santos también tienen necesidades. Y el apóstol Pablo aconseja que nos preocupemos por ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos el costalito como lo que está ahí, ¿verdad? Llenecito. Tal vez alguna colcha, algún cartón, alguna cosa lo está tapando para ganar el dinero. Pero ahí está. Pero no sabes, hermano, que toda tu confianza está en ese costalito. ¿Y qué pasa con el dador de la vida? ¿Qué pasa con aquel que si no quiere no te mueves esta mañana? ¿Qué pasa con aquel que si él quiere te tuya y ya se acabó? Se acabó el soberbio, aquel que decía yo puedo, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, cuidado. No probemos al Señor de esa manera. Cuando el Señor da una orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Obedecer. Me gustó la historia de nuestra hermana. Y se dieron cuenta quiénes obedecían, quiénes no. Bueno, algún niño, algunos sí es obediente, pero no conocía a la hermana, así que no tuvo ganas de darle la mano para ir, ¿me entienden, hermano? Y a veces nos pasa lo mismo que la niña. Saltamos de aquí para allá
sin saber cuándo nos vamos a dar un golpazo. Ojalá y no nos pase lo que a esta mujer, que cada que le preguntaban, digamos, ¿por qué estás sufriendo? Por desobediencia. ¿Por qué sufres? Por desobediente. El Señor también dijo en una ocasión, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Hermanos, el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo que represente a Dios de todas formas. Un pueblo gozoso, un pueblo alegre, un pueblo que no diga, ay, el Señor ya se olvidó de mí. He aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpido, dice el Señor, y nadie te arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad es para ti y para mí esto, hermano? Pero tienes que tener certeza de que ese Dios a quien tú crees no es cualquier Dios, hermano. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo hemos sido llamados como hijos del Rey Celestial, hermano. Por eso nunca debemos andar con miedo, con inseguridad, menoscabando el poder de nuestro Dios. Pero, hermanos, reconozcamos una cosa. La palabra de Dios es seria. Y ella dice, porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Es que por desobediencia. Y si vamos a llegar, hermanos, al final del tiempo de gracia y al final de la vida en este mundo y no somos salvos, ¿qué vamos a decir? Por desobedientes, hermanos. No es porque el Señor cierra la puerta. No es porque el Señor nos dio un portazo porque no quiere que vayamos, no. Es porque nosotros no quisimos aceptar el llamado. Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno y se oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué dice la palabra? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mi pregunta es, hermano, esta mañana, ¿quieres cenar con Cristo? ¿O quieres quedarte fuera? Simple, abre la puerta. Porque esa puerta que tú tienes, hermana querida, hermano querido, no se abre de adentro hacia afuera. No se abre de afuera para adentro. Se abre de adentro hacia afuera. Y se preguntarán por qué. La razón es porque Dios no obliga a nadie. La razón es porque el Señor espera que tú abras tu corazón. Ya, esa es la puerta de la cual está hablando la palabra de Dios. Cristo no va a entrar a tu corazón si tú no le abres la puerta. Él quiere que tú reconozcas por amor que Él es tu Salvador. Que no hay otro nombre debajo del cielo que sea dado a los hombres en los que cualquiera de nosotros pueda ser salvo. Solamente en Cristo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque no hay Dios comparado con nuestro Dios. No hay Dios comparado con Jesús, hermano, ni el Padre. Porque el Padre estaba con Cristo, dice, reconciliando al mundo. Y entregó a su propio Hijo, hermano. ¿No entregarías a tu Hijo para que te salve otra persona? Yo no lo creo posible. Pero Dios, en su amor y su misericordia, entregó a su propio Hijo. No por los que lo amaban. Lo entregó incluso por sus enemigos, hermano. Porque tú y yo, antes de creer en Él, éramos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos ha llamado, como dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos queridos, ¿eres tú
¿Eres tú el encomendado a hacer que esa luz crezca o apagarla? Acuérdense, hermanos, ¿cómo quedará Satanás en el último tiempo? Dice la palabra de Dios que quedará encadenado, pero es simbólico. No es que Dios venga y le ponga a Satanás una cadena amarrado, no. Es simbólico. Satanás es un ser activo, hermano, que no descansa. Cuando más cerca estás de Dios, es cuando más te ataca. Y por eso es que el Señor nos alienta para que estemos apercibidos. Que tengamos a Cristo siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Pero fíjense lo que dice. Ay de los que dictan leyes puestas para apartar del juicio a los pobres, para despojar a las viudas y a todos los huérfanos. Cuando el Señor pronuncia un ay, hermanos, es peligroso. Porque ese ay contrae perdición, castigo y destrucción. Ay de los moradores de la tierra fue lo que dijeron los ángeles cuando Satanás fue arrojado a esta tierra. Ay de los moradores de la tierra, porque ha descendido a vosotros, ¿qué dice? Un enemigo destructor, hermano. ¿Y cómo está destruyendo Satanás? El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás no viene sino para matar y destruir, porque ese es su trabajo, la destrucción. Pero queridos hermanos, confiemos, Dios es nuestro amparo y auxilio en las tribulaciones. Confiemos en Él, hermano. Pero fíjense lo que dice aquí, esta parte. Dios promete bendecir a los que ayudan a los pobres. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué estamos oprimidos? Porque hemos apretado nuestras manos. Nos falta fe. ¿Cómo llega la bendición? Fíjense lo que dice Deuteronomio 14:29. El levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Se dan cuenta la magnitud de esta declaración, hermano? ¿Qué es lo que haces con tus manos? ¿Construyes? ¿Qué es lo que haces con tu mente, querido hermano? Son puertas. ¿Inventas para salir adelante? ¿Usas herramientas que te sirven para progresar? Y eso es lo que dice, esa es una bendición de Dios. Ahora Deuteronomios 15:7-10 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, sin falta, dice, darás, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos los hechos y en todo lo que emprendas. El Señor no está prohibiendo que tú seas un emprendedor. Tú puedes emprender todo lo que tú quieras, pero lo que está pidiendo aquí el Señor es que lo pongas a Él como tu socio, como tu orientador, o como aquel que te sostiene. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Jesús dijo, separados de mí, ¿qué? Nada puedes hacer. No puedes hacer nada, hermano. Tu orgullo, el orgullo que a veces nosotros tenemos, hermanos, nos causa dolor, nos causa tristeza. Vean la experiencia de Satanás, hermano. Cuando se hinrió por el poder que tenía, subiré a las alturas del cielo y allá insertaré mi sol. Su orgullo. ¿Dónde lo mandó?
Cuando la guerra fue en el cielo, hermano, Satanás no fue hallado lugar en el cielo. Aquel hombre, hermano, que el Señor había creado para honra y gloria de su nombre, ahora era su enemigo. Y lo sigue siendo. Intentó matar mucho desde su nacimiento, su ministerio, hasta que lo crucificaron, hermano. Pero ¿saben una cosa? Satanás desconocía que Jesús tenía vida propia. Que ni la muerte ni el sepulcro podían detener al dador de la vida. Y ahí fue su fallo final. Satanás no venció. Al tercer día el Señor Jesucristo cumplió lo que le dijo a los judíos. Yo este templo lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a construir. No hablaba del templo de Jerusalén. ¿Cuántos años había pasado para la construcción del templo de Jerusalén? Muchos años, hermano. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y el apóstol Pablo nos recuerda eso. Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis y que no sois vuestro? Y la razón que da es categórica, hermano. Porque comprados sois por precio, dice. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Querido hermano, no te llenes de orgullo. Nada es tuyo. Incluso tu propia vida es prestada. Cuando el Señor dice hasta aquí, hasta ahí nada. Solo lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos conscientes, que veamos los requerimientos de bendición y los requerimientos de maldición. Si negamos nuestra ayuda, hermanos, Él también nos negará. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Estás esperando un día más? La palabra de Dios dice que los días malos sí están por llegar. ¿Y cómo te estás preparando? ¿Cómo está tu vida espiritual ante el dador de la vida, hermano? Esto es importante. Hermanos queridos, dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. Gloria a Dios. Hermano querido, el Señor tiene maravillas en su palabra, pero muchos de nosotros no las hemos encontrado, porque son tesoros escondidos, hermano. Tenemos que excavar, tenemos que trabajar, tenemos que ponernos, como dice el dicho vulgar, ponernos las pilas, porque encimita no está. Tienes que cavar profundo para entender los propósitos y proyectos de Dios para nuestras vidas. Y aquí es donde está lo maravilloso. Dice aquí, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia lo honra. Hermanos, ¿te has puesto a pensar cuántas veces nosotros hemos deshonrado a nuestro hacedor por no cumplir con los requerimientos que Él nos está diciendo esta mañana? Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nada de lo que tú des al pobre, hermano, quedará sin recompensa. El Señor te lo da doble. Y Zaqueo lo sabía. Por eso cuando Cristo llegó a su casa, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, lo devuelvo con el cuarto tanto. Eso era desprendimiento, hermano. Eso era una confesión de entrega total a Cristo. Y Zaqueo fue bendecido. El Señor también quiere que tú y yo seamos bendecidos. Pero tenemos que oír las amonestaciones de Dios. Porque si no las oímos, pasarán por alto, hermano. Y se irán.
para que las goce quien ponga atención, para que las goce aquel que quiere ser bendecido por nuestro Dios. Hermanos queridos, dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Hermanos queridos, quiero preguntarles una cosa. ¿Ya tienen hambre para parar hasta acá? Solamente queda de 50 textos. Vamos a terminar pronto, hermano. Pero vayamos a Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Se dan cuenta de esto, hermano? ¿Por qué soy pobre yo? El Hijo de Dios nunca debe decir que es pobre, hermano. ¿Por qué? Porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué tenemos que decir que somos pobres? No, el Señor dice que nosotros somos ricos. Dice, del Rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. ¿Pero qué está pasando en las naciones ahorita, hermano? Los gobiernos no están socorriendo al pobre, están oprimiendo al pobre, están ahorcando al pobre. ¿De dónde ese gobierno quiere recibir bendiciones? No es posible, hermano. Principios bíblicos para poder gastar nuestro dinero. Esta mañana debemos considerar todos los textos que leímos, hermano, porque nos dan enseñanzas que debemos aplicar a nuestra vida. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el 58:8, hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién te puede atacar? ¿Quién te puede atacar? Si la luz del Señor va enfrente de ti y el Espíritu Santo va detrás de ti. Hermanos, esa es una maravillosa promesa que no está lejos de que tú la experimentes. Solo que tienes que suplicársela al Señor, buscarla de todo corazón, y el Señor nos bendecirá. Hermano querido, 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás, ¿y qué dirá él, hermano? Heme aquí. ¿Qué pensarías tú, hermano, si el Señor te presentara cuando tú estás orando con una necesidad tremenda y el Señor viniera a la puerta de tu casa? Heme aquí. Aquí estoy. ¿Y por qué dudamos, hermanos? Si el Señor ha dicho en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Oremos diario, hermanos, estudiemos la palabra de nuestro Dios y roguemos que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Para que nada ni nadie nos quite la ilusión, mis queridos hermanos, de entrar un día en la patria celestial. Porque este es nuestro deseo. Cristo nos está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. Esta mañana yo quiero preguntar, ¿cuántos queremos ir al cielo? Amén. Su servidor quiere ir al cielo. Y hermanos, finalizo con esto. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermano querido, el Señor quiere que tú seas una fuente de agua viva, que brotes para vida eterna. Aquel que lo necesita, hermano,
Por eso el Señor se alegra de su pueblo. El Señor estará con su iglesia, le pese a quien le pese. Él ha prometido estar con su iglesia. Y el Señor, con y sin nosotros, el Señor salvará a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y ojalá que pongamos nosotros estos principios bíblicos en nuestra vida para que seamos bendecidos y no malayemos nada, hermanos, sino que tengamos lo que necesitamos para la gloria y la honra